Bueno, un cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente nos vemos para nuestra tercera semana que comenzamos. En ese sentido, espero que hayan podido realizar precisamente todas las actividades que habíamos dejado en la semana pasada. Y para ello, entonces, necesitamos esa actividad como insumo para poder seguir avanzando en nuestro proceso de aprendizaje, ¿cierto? En este tema del empresarismo. Para ello, pues entonces nos vamos a dedicar esta semana en una actividad muy puntual que es a la recolección de la información de fuentes confiables para poder validar una temática que en esta semana nos vamos a concentrar, la cual es la inteligencia de mercados. Y precisamente esa inteligencia de mercados es eh, búsqueda de información en función de la idea que surgió precisamente de nuestro plan de carrera. En ese sentido, para poder hablar de una inteligencia de mercados, les voy a proyectar un documentico. Ese documentico, aquí lo tenemos, ¿cierto? En ese documentico, perdón, entonces vamos a hablar de la inteligencia de mercados. ¿Y qué es la inteligencia de mercados? La inteligencia de mercados aborda algo que se llama el análisis del sector, además del análisis del sector, el análisis del mercado, y además del análisis del mercado, vamos a hablar del análisis de la competencia. Y solamente vamos a trabajar hasta el punto 1.3. Yo les voy a subir este documentico a la plataforma, pero la intención es que esta semana vamos a trabajar solamente esos tres puntos. Entonces empecemos con el análisis del sector. El análisis del sector lo único que entiende, o por lo menos la información que debemos de recoger, es todo lo relacionado con el entorno, tanto interno como externo, alrededor de la idea que ustedes debieron haber desarrollado precisamente en la segunda semana. En ese sentido, lo que nos interesa de este análisis del sector es que alrededor de la idea ustedes busquen información del entorno demográfico. ¿Como qué cosas? Tendencias de crecimiento de la población alrededor del sector. Por ejemplo, si mi idea tiene que ver, por ejemplo, con temas de chocolates, entonces estamos hablando de tendencias de crecimiento de la población en función del consumo de esos chocolates, cambio de estructura de edades de la población. Recordemos que hoy en día tenemos población o muy joven o de alguna manera ya con algunos añitos, ¿cierto? Entonces puede haber alguna variedad en ese sentido. Cambios en la familia, ya sabemos que de alguna manera los jóvenes de hoy hay una tendencia muy clara a no tener hijos, aumento en el número de personas con estudios, ¿cierto? Hoy en día, digamos que de cierta manera las personas tienden a estudiar un poco más precisamente por este tema de alcanzar un nivel laboral y mayor diversidad. Y cuando hablamos de mayor diversidad, estamos hablando de que muchas personas o por lo menos hay gran número de extranjeros en nuestra población o que nuestra población está migrando hacia otros terrenos, ¿cierto? En ese sentido, pues entonces necesitamos recoger información del entorno demográfico. Viene el entorno económico, que estamos hablando de la renta y cambios de poder adquisitivo, en qué la gente se está gastando su platica una vez la recibe. Por ahí hay elementos, por ejemplo, de la revista Dinero o de algunas noticias de digitales, sacan algunos documentales, algunos apartes, por ejemplo, del colombiano, ¿cierto? O de El País, por ejemplo, ¿cierto? Cambios de las pautas en los gastos de los consumidores, volvemos a lo mismo, o sea, sé cuánto poder adquisitivo tiene la gente y además de eso, cuánto se gasta de ella. Entonces es nuestro entorno económico. Viene el entorno natural y en ese entorno natural estamos hablando si en el sector en el cual estamos o
el cual elegimos, hay escasez de materia prima y por qué. Si hay aumento en los costos, no solamente de energía, sino en los costos también directos e indirectos de fabricación. Estamos hablando de materias primas y manos de obra. Si el aumento en los niveles de contaminación, miren, por ejemplo, a partir del 18 de febrero hasta finales de marzo tenemos pico y placa ambiental, entonces, ¿qué pasaría con eso? Intervención gubernamental en la gestión de los recursos naturales. Estamos hablando del tema de sostenibilidad empresarial. Si estamos hablando de que esa idea que ustedes tienen en la cabeza tiene impacto económico, tiene impacto social y además de eso impacto ambiental. Y si de alguna manera también vamos a contaminar en ese proceso y cuáles esas tendencias ambientalistas actuales que hay alrededor precisamente en el sector en el cual ustedes escogieron. Lo mismo pasa con el entorno tecnológico. Si hay mucho desarrollo tecnológico en el momento o por el contrario hay un retraso tecnológico en su estructura, cómo sería el desarrollo de esa innovación, quiénes han desarrollado innovación en todo este proceso. Entonces, aquí hay una guía alrededor de esto. Viene el entorno político, ¿cierto? Que estamos hablando de normas, decretos. Además de decretos, podemos hablar, por ejemplo, del COMPEX. Pueden buscar información del COMPEX, ¿cierto? COMPEX alrededor del sector en el que ustedes están tratando de incurrir. Entonces, estas normas o decretos pueden favorecer la idea o la pueden desfavorecer, porque pueden de alguna manera crear una barrera de entrada, o sea, un muro, porque hay normas y reglas que te dicen no puedes hacer esto hasta cierta parte, entonces te dan unos limitantes. Entonces, el buscar esas normas y decretos, artículos, que favorecen y desfavorecen el ejercicio de una oportunidad de negocio es importante y tenerlo en cuenta. Y está el entorno cultural, que habla precisamente de valores, principios o digamos hábitos y costumbres que tenemos las personas al momento de las preferencias por un producto y o servicio. Entonces, en este entorno, entonces necesitamos esa información. Ahora ustedes se preguntarán, eh, mm, ¿dónde podemos encontrar esa información? Eso quiere decir que necesitamos realizar, como les digo, una búsqueda de información en fuentes confiables. Para eso, pues entonces, digamos que esas fuentes de información las podemos encontrar, digamos, en Dialnet. Es una base de datos. Ustedes buscan aquí en Google Dialnet. Se las voy a copiar acá. Dialnet o Redalic, ¿cierto? También está Excielo, son bases de datos, ojo que estoy hablando de bases de datos. También está Google Académico, Google Académico, Google Académico no es San Google, Google Académico también es conocido como Google Scholar. Son bases de datos donde ustedes podrán encontrar información muy puntualizada, pero digamos que la base de datos que de pronto les puede ayudar muchísimo más es el programa de transformación productiva del Ministerio de Industria y Comercio. Si yo le doy a ese programa de transformación productiva, aquí están los sectores, ¿cierto? Recuerden que estamos haciendo análisis del sector. Entonces aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, tenemos el sector de la agroindustria, allí tenemos el sector de los alimentos, del cacao, los cafés, la carne, las frutas y los lácteos y además el sector piscícola. Pero si nos vamos por el lado de la manufactura, tenemos cosméticos, farmacéuticos, industria y sucesivamente. También está el sector de los servicios.
Y también están los transversales, como temas de asuntos legales, calidad para exportar y cooperación internacional. Entonces, si su plan de carrera o su idea o oportunidad de negocio está de alguna manera relacionada con alguno de estos sectores, entonces podrían encontrar información de calidad frente a ese análisis de sector que necesitamos hacer. Ahora, aquí no es que vayan a encontrar absolutamente todos los entornos, aquí van a encontrar cosas muy puntuales, ¿cierto? Entonces, hay que de todas maneras mirarlos, observarlos, leerlos y sacar la información que estamos necesitando precisamente en esos puntos que les acabo de mencionar. Ahora, un ejemplo, supongamos que mi sector está en alimentos procesados. Si yo me voy a alimentos procesados, entonces hay, digamos, un abrebocas del sector y vamos a mirar a ver si está, aquí nos dice plan de negocios, ¿cierto? Este plan de negocios dice que se encuentra por salir. Listo, o sea, sé que todavía no lo está, todavía no está listo el plan de negocios donde podemos encontrar la información. Claro está que aquí manifiesta proyectos y algunas cifras. Si miramos de pronto algunas cifras ahí, vamos a ver qué sale. Veo que todavía no está la información disponible. Algunos de esos, bueno, listo. Miremos a ver acá, aquí nos salió algo diferente. Noticias. No, vámonos entonces hacia otro sector. Miremos a ver uno en donde sí podamos encontrar información. Entonces, aquí tenemos los sectores. Vámonos para, digamos, café especiales y derivados. A ver si de pronto allí encontramos información. Plan de negocios, en el trabajo de priorización. Estamos construyendo de la mano, tampoco. Bueno, vamos a seguir buscando. Recuerden que esto es una cosa de buscar. Miremos, por ejemplo, cosméticos y aseo. A ver si de pronto encontramos algo ahí. ¿Qué es el plan de negocios? Cosmético diseñado. Bueno, aquí ya aparecen cosas. Aparece la visión, aparecen metas, cómo lograrlo y nos aparece descargar el plan de negocios. Descargar plan de negocios a mayo del 2009 o a mayo del 2016. Lo ideal es que la información no tenga 5 años de vieja, o sea, sé que fue realizado hasta mayo del 2016, o sea, sé que es una información que nos puede ayudar a la construcción de nuestra inteligencia de mercados. Digamos que aquí hay, digamos, un pequeño derrotero, el estado de avance del proyecto, la misión y la visión, líneas de acción y plan de acción. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como les digo, hay que leerse esta información y sacar la información del entorno que nos están pidiendo. Entonces, aquí uno puede encontrar información muy valiosa, copiar y pegar y referenciar. Ojo que estamos hablando de referenciar bajo normas APA. Primer apellido, coma, primera inicial, coma, el año, punto, página y el número de la página entre paréntesis e ir armando una bibliografía porque lo que estamos haciendo es construyendo una especie de proyecto muy resumido. No vamos a hacer algo así muy detallado como si fuese un trabajo de grado, pero sí vamos a presentar un proyecto, digamos, resumen frente a lo que puede ser una oportunidad de negocio. Entonces aquí pueden encontrar información. ¿Listo? Otra, bueno, digamos que otra de las páginas que nos puede ayudar en este ejercicio es el informe, el informe de Oxford, ¿cierto? En un próximo video vamos a mirar cómo también de allí podemos sacar información, pero por lo menos ya tenemos algunas de las bases de datos que nos pueden colaborar en este ejercicio. Veámonos entonces en un próximo video para dar las directrices sobre el tema. ¿Ok? Muchas gracias.